Littleton, Colorado, un pequeño y tranquilo pueblo situado a los pies de las majestuosas montañas rocosas, conocido por su aire puro, hermosos paisajes y comunidad unida y amigable. Sin embargo, en un caluroso día de verano de 2014, esa tranquilidad se vio interrumpida por un horrible crimen que sacudió al pueblo y dejó heridas difíciles de sanar. Richard Engelbert, de 48 años, era un exitoso y respetado agente inmobiliario en la comunidad. Vivía en una lujosa casa de 2 pisos con su esposa Wendy, directora de la escuela local, y su hijastro Harrison. En apariencia, eran el modelo de la familia perfecta, exitosos, felices y admirados. Richard siempre se mostraba con una sonrisa amistosa, conduciendo su elegante auto al trabajo cada mañana. Participaba activamente en obras de caridad, asistía regularmente a la iglesia los domingos y era una persona de confianza para todos. Sin embargo, detrás de esta fachada perfecta se escondía una vida secreta llena de pecado y engaño. Durante los últimos 2 años, Richard había mantenido una relación homosexual con su propio hijastro Harrison. Esta relación incestuosa se mantuvo en secreto para todos, incluso para Wendy. Richard temía que si se descubría, su reputación y carrera quedarían destruidas. Además, continuaba encontrándose con otros hombres para mantener relaciones homosexuales, aprovechando su trabajo como agente inmobiliario para organizar citas secretas en casas que estaban a la venta. Esta doble vida creó una presión y tensión tremendas para Richard. En el fatídico día del 27 de junio de 2014, cuando el calor del verano estaba en su punto máximo, ocurrió la tragedia. Wendy regresó temprano a casa después de un agotador día de trabajo en la escuela. Esperaba relajarse, ver algunos episodios en Netflix y terminar de leer su libro favorito. Al entrar en la casa, todo parecía normal. Wendy llamó a su esposo, pero no hubo respuesta. Preocupada, decidió bajar al sótano, donde Richard solía trabajar o ver televisión. Al bajar los últimos escalones, Wendy se quedó paralizada ante la horrible escena que se desplegaba ante sus ojos. El cuerpo inmóvil de Richard yacía extendido en el suelo, rodeado de signos de una violenta lucha. La sangre manchaba la alfombra y los muebles. El rostro de Richard estaba amoratado y desfigurado. Un costoso cinturón de cuero estaba apretado alrededor de su cuello, el arma utilizada para estrangular a la víctima hasta la muerte. Wendy gritó horrorizada y corrió hacia su esposo, sacudiéndolo frenéticamente, pero ya era demasiado tarde. En estado de pánico, tomó su teléfono y llamó al 911, con voz temblorosa. «Mi esposo está muerto, creo que lo han asesinado». La vecina, Luby Johnson, que escuchó el grito, corrió a ver qué pasaba. Encontró a Wendy sentada en los escalones, sollozando incontrolablemente. Luby se quedó para consolar a Wendy mientras esperaban a que llegara la policía. Solo unos minutos después, los coches de policía y las ambulancias llegaron a la escena. El detective James Cattle, un investigador experimentado, lideró el equipo de investigación. Inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de un caso complejo y grave. La escena del crimen fue acordonada y los expertos forenses comenzaron a recoger pruebas. Fotografiaron la escena, tomaron huellas dactilares y buscaron pistas que pudieran conducir al asesino. Cattle notó signos de una violenta lucha. Los muebles estaban volcados y había manchas de sangre por todas partes. Era evidente que Richard había luchado ferozmente para salvar su vida. El cinturón utilizado para estrangular a la víctima fue cuidadosamente empaquetado como evidencia. Los expertos usaron linternas para buscar rastros de ADN y fibras que pudieran haberse desprendido durante la pelea. Mientras tanto, Wendy fue llevada para ser interrogada. Todavía en estado de shock, repetía constantemente la pregunta: ¿quién podría haberle hecho esto a Richard? Cattle le preguntó pacientemente sobre sus actividades del día y su relación con su esposo. Wendy afirmó que había estado en la escuela todo el día, lo cual fue posteriormente confirmado por sus colegas y las cámaras de seguridad. Describió a Richard como un esposo maravilloso, sin tener conocimiento de su vida secreta. Cuando la noticia del crimen se extendió, todo el pueblo de Littleton se sumió en un ambiente de ansiedad y confusión. Vecinos y amigos se reunieron frente a la casa de los Engelbert, tratando de entender la causa de la tragedia. No podían creer que un asesinato tan brutal hubiera ocurrido en su tranquilo vecindario. En los días siguientes, la investigación avanzó rápidamente. Cattle y sus colegas trabajaron incansablemente para descubrir la verdad.
Entrevistaron a decenas de personas, desde vecinos y colegas hasta clientes de Richard. Los registros telefónicos y de correo electrónico de la víctima fueron examinados minuciosamente. Fue durante este proceso que los detectives descubrieron las primeras pistas sobre la vida secreta de Richard. Una serie de mensajes y llamadas sospechosas revelaron que Richard se reunía frecuentemente con varios hombres diferentes. Esto llevó a los investigadores a ampliar el alcance de sus sospechas. ¿Podría ser que una de estas relaciones secretas hubiera llevado a la muerte de Richard? ¿O era solo la punta del iceberg de una conspiración más compleja? La primera sospechosa considerada fue Wendy Engelbert. A pesar de tener una coartada sólida, los detectives aún tuvieron que investigar a fondo sus posibles motivos. Como directora respetada, la reputación era muy importante para Wendy. Podría haber descubierto el secreto de su marido y haberlo matado para proteger su imagen. Sin embargo, después de horas de interrogatorio y un examen minucioso, la policía no encontró evidencia contra Wendy. A continuación, Harrison Engelbert, el hijo de 21 años de Richard de un matrimonio anterior, se convirtió en el centro de atención. Tenía un historial de problemas con las drogas y había entrado y salido de centros de rehabilitación varias veces. Se decía que la relación entre Harrison y Richard era tensa. En el interrogatorio inicial, Harrison se mostró tranquilo y cooperativo. Afirmó que estaba trabajando en un bar en el momento del crimen, lo cual fue posteriormente confirmado por sus colegas. Sin embargo, los detectives aún sospechaban de la conexión de Harrison con el caso. Otra sospechosa era Alexa Hernández, de 30 años, quien una vez sorprendió a Richard teniendo una relación homosexual con su ex marido. Ese incidente llevó al divorcio y Alexa guardaba un profundo rencor hacia Richard. Era conocida por su temperamento explosivo y había tenido varios enfrentamientos acalorados con Richard. Sin embargo, Alexa también tenía una coartada sólida. Estaba trabajando en el restaurante Denny's en el momento del crimen. Cuando la investigación parecía estar en un punto muerto, un giro inesperado ocurrió el 3 de julio de 2014. El laboratorio forense descubrió una cámara oculta disfrazada de detector de humo en el sótano de la casa de los Engelbert. Este dispositivo había grabado todo el crimen. El video mostraba una violenta discusión entre Richard y Harrison, que rápidamente escaló a la violencia. En un arrebato de ira, Harrison usó el cinturón para estrangular a su padrastro hasta la muerte. Con esta evidencia irrefutable, Cattle inmediatamente convocó a Harrison a la estación de policía para un interrogatorio final. Enfrentado al video, Harrison se derrumbó completamente y confesó su crimen. Relató los detalles de su relación incestuosa secreta con Richard que había durado los últimos 2 años. Harrison se sentía atrapado y manipulado tanto por Richard como por su madre. La traición y engaño de Richard lo habían llevado al límite. En un momento de pérdida de control, Harrison había asesinado a su padrastro. El 4 de julio de 2014, Harrison Engelbert fue oficialmente arrestado y acusado de asesinato. La escena de él siendo esposado y llevado al coche de policía atrajo la atención de todo el vecindario. Los vecinos curiosos observaban, incapaces de creer que el joven que conocían pudiera cometer un crimen tan horrible. El arresto de Harrison trajo un sentimiento de alivio a la comunidad de Littleton, pero también dejó dolorosas preguntas. ¿Cómo podía una familia aparentemente perfecta ocultar secretos tan oscuros? ¿Se podría haber evitado esta tragedia si la verdad se hubiera descubierto antes? El juicio de Harrison, que comenzó en agosto de 2014, atrajo la atención nacional. La fiscal Laura Mitchell presentó evidencia contundente, enfatizando la brutalidad del crimen. Mientras tanto, el abogado defensor Seth Barnes argumentó que Harrison había actuado en un estado de profunda perturbación mental, resultado de años de abuso y manipulación. Finalmente, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por asesinato en segundo grado. Harrison fue sentenciado a 25 años de prisión, una sentencia que reflejaba tanto la gravedad del crimen como las trágicas circunstancias que lo rodearon. Mientras Harrison era llevado, Wendy Engelbert se sentó en silencio en la sala del tribunal, con lágrimas rodando por sus mejillas. Había perdido tanto a su esposo como a su hijo, y su vida perfecta se había desvanecido. La comunidad de Littleton también estaba sumida en un duelo colectivo, dolida por la pérdida de alguien que creían conocer bien
y conmocionada por los oscuros secretos que se habían ocultado justo delante de ellos. En los meses y años siguientes, Littleton se recuperó lentamente, pero el caso de Richard Engelbert permaneció como una cicatriz en la conciencia de la comunidad, un doloroso recordatorio del peligro de los secretos y la traición, y las consecuencias devastadoras cuando salen a la luz. Harrison Engelbert se sentó en prisión, tratando de enfrentar sus acciones y encontrar la manera de reconciliarse con su doloroso pasado. Wendy Engelbert se retiró de la vida pública, intentando reconstruir su vida de las cenizas de la tragedia familiar. Y el detective James Cattle, quien resolvió el caso, seguía obsesionado con sus detalles, preguntándose si había pasado por alto alguna señal que pudiera haber prevenido esta tragedia. La historia del asesinato de Richard Engelbert es una advertencia sobre el poder destructivo de los secretos y las mentiras. Muestra que incluso las personas aparentemente más perfectas pueden ocultar oscuridades profundas y que la verdad, por dolorosa que sea, eventualmente saldrá a la luz. Es una historia de traición, abuso y las trágicas consecuencias cuando aquellos en quienes más confiamos traicionan esa confianza.